Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno estar aquí de nuevo. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Pues como les prometí, aquí vamos ahora a hacer los camellos de nuestro portal de Belén. Ya hicimos la mula, ya hicimos el buey. Ahora vamos con los camellos de los Reyes Magos. Para quien no me conozca, soy Mari Carmen, ¿vale? Y si no habéis visto los videos anteriores, os recomiendo que vayáis al video que hicimos el año pasado, el tutorial del portal de Belén, y este año que estamos haciendo los animalitos. Así pues, vamos a tejer. Los materiales que vamos a usar son unos 80 gramos de color marrón claro para el camello. También vamos a usar restos que tengamos de los colores que escojamos para hacer la mantita del camello. Apenas una hebra para el bordado del hocico. Ojitos de 8 milímetros, pero si son más pequeños no pasa nada. Una aguja lanera. Vamos a utilizar también alambre y por supuesto una herramientita para cortarlo, para darle un poco de firmeza a las patitas y al cuello del camello. Usaremos tijeras, aguja de crochet, en mi caso del número 2, por el grosor del hilo, marcador de puntos, algo de pedrería para el adorno de la manta y de la frente del camello, que lo vamos a adornar también. Esta pedrería se consigue fácil en bazares o tiendas de manualidades. Son autoadhesivos, más sin embargo vamos a utilizar, yo voy a usar en este caso silicona fría para reforzar un poquito el pegamento. Y creo que estos son los materiales que vamos a utilizar. Así, un poquito de, me olvidaba, de color marrón oscuro para luego hacerle la trincha y el relleno. Ay, que me olvidaba del relleno. De esto vamos a necesitar bastante, ¿sí? Yo calculo que unos 50 gramos de relleno, porque el camello es grande. El camello nos mide 19 centímetros de alto, desde la orejita hasta la patita, y desde el morrito hasta atrás la colita son 17 centímetros, 19 por 17. Y como ven, pues el tamaño es proporcional a la figurita del rey mago que hicimos el año pasado. Siempre el camello es mucho más alto que la persona. Por lo tanto, he intentado que así se mantenga la proporción de tamaño. Así pues, vamos a tejer. Vamos a empezar por la cabeza. La cabecita la comenzamos con un anillo mágico, donde vamos a tejer 10 puntos. Vamos tejiendo dentro del anillo mágico y vamos contando 1, 2, hasta 10, ¿vale? Ya voy por 9 y 10. Cerramos el anillo y la siguiente vuelta, es decir, la vuelta 2, vamos a hacer 10 aumentos, con lo cual la vuelta acabará teniendo 20 puntos. Hacemos 2 puntos en cada punto. Ya he cerrado el anillo, ¿sí? Y ahora en el primer punto hacemos 1, 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente 2 puntos en el mismo punto
Y esto lo vamos repitiendo a lo largo de toda la vuelta y acabaremos teniendo 20 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hacemos un punto y marcamos. Hacemos otro punto más y hacemos el aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos, un aumento, así a lo largo de toda la vuelta, y acabaremos teniendo 26 puntos. 2 puntos, un aumento. Ahora, a partir de aquí, vamos a hacer 8 vueltas de un punto en cada punto. Es decir, la vuelta 4, 5, 6, hasta la 11. Vamos a hacer un punto en cada punto. Serán vueltas de 26 puntos. Vamos haciendo un punto en cada punto. Así y así. Hasta 8 vueltas, ¿sí? Si os queda luego más fácil que pongamos aquí una hebrita para luego contar las vueltas, pues más fácil. En lugar del marcador, colocamos aquí una hebrita. Así. Y entonces, a partir de la vuelta donde tenemos la hebra, vamos contando una vuelta y luego todas las otras que vayamos tejiendo. Así queda un poquito más fácil, ahorramos también esos segunditos que nos va tomando quitar y poner el marcador. Y es más fácil también a la hora de contar las vueltas, porque es verdad que nos podemos despistar un poquito de vuelta a vuelta el conteo. Bueno, pues yo voy a seguir aquí tejiendo mis vueltas hasta la 11. Y entonces continuamos haciendo esta cabecita. Va a quedar muy bonito, ya verán. Ya he llegado a la vuelta 11. Donde está el hilito, esa sería nuestra primera vuelta de las 8 que tenemos que tejer. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora aquí comenzamos con nuestra vuelta 12. Hacemos el primer punto, marcamos. Vamos a hacer 2 puntos y un aumento. 1, 2, el siguiente aumento, 2 en el mismo punto. Eso lo vamos repitiendo, 2 puntos, un aumento, hasta el final de la vuelta. Esto ya lo podemos quitar. Dos puntos, un aumento. Y acabaremos teniendo 34 puntos. A continuación haremos 4 vueltas de 34 puntos. Es decir, la vuelta 13, 14, 15 y 16 la vamos a hacer de un punto en cada punto. Así que voy a colocar otra vez mi hebrita por aquí en este primer punto
y voy a tejer 4 vueltas de un punto en cada punto. Aquí así. Vamos tejiendo 4 vueltas. Nos vemos en 4 vueltas. Ya hice las 4 vueltas. A partir de la hebrita, 1, 2, 3, 4. Nuestra siguiente vuelta, que será ya la vuelta 17, pues vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Aquí un punto marcamos. Quitamos esto. Segundo punto, disminución. Cogemos el frente así y hacemos 2 puntos en 1. Repetimos 2 puntos, 1 y 2. Hacemos disminución. Y eso lo vamos repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Al final volveremos a tener 26 puntos. Vuelta 18. Vamos a hacer un punto en cada punto a todo lo largo. Y aquí vamos a empezar a rellenar, porque la siguiente vuelta vamos a seguir haciendo disminuciones y nos va a quedar un poquito más difícil para meter el relleno. Vuelta 19, un punto y una disminución. El primer punto lo tengo en el marcador y continúo con la disminución. Un punto, disminución. Así a todo alrededor. Vamos disminuyendo para ir cerrando ya lo que va a ser la cabeza. La vuelta 20 vamos a hacer todo disminuciones. Recuerden de ir rellenando a medida que vamos cerrando, porque si no al final nos queda un poquito más difícil. Bien, aquí ya todos son disminuciones. Llevamos 2, siguiente disminución 3, así hasta completar la vuelta. Bien, pues así es como va quedando. Recuerden meter el relleno. Y ahora aquí ya vamos a cortar. Y este espacio que se nos ha quedado aquí abierto lo cerraremos con aguja lanera. Así, de esta forma vamos cerrando, vamos cogiendo aquí el puntito, el siguiente, vamos apretando y de esta forma quedará cerradito. Todavía estamos a tiempo. Si ven que no han metido suficiente relleno, que lo notan flojito por algún lado, todavía pueden introducir un poquito más de relleno si fuera el caso. Bien, así vamos cerrando. Si ven este espacio, pues ya vamos cerrándolo poquito a poquito. Aquí una puntadita más por aquí hasta completar el cierre de este espacio.
y tendríamos ya la cabeza hecha. Bueno, le faltan las orejas y el bordado, pero así es como va. ¡Ay, me olvidé de los ojos! ¡Ay, qué tonta! Bueno, pues lo que vamos a hacer... Ay, no, me he emocionado con el tejido y me olvidé de ponerle los ojitos. Bueno, en este caso, como no es un juguete, como no va a ser un peluche para que los niños jueguen, lo que vamos a hacer es ponerle los ojitos pegados con silicona y punto pelota, porque así nos ahorramos de deshacer los puntos hechos. Ah, qué despiste, me he emocionado tejiendo y me he olvidado por completo de los ojitos. Ah. Pero todo tiene solución, todo tiene remedio. Vamos a contar 10 vueltas desde el anillo, que sería la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas en la que hace entre la 10 y la 11. Vamos a colocar un ojito, tal que así. Y ahora vamos a dejar 7 puntos de separación. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el siguiente vamos a colocar el otro ojito. ¿Ok? Tal que así. Entonces ahora para fijarlos le pondremos un puntito de silicona. Lo que voy a hacer es retirar el ojito. Pongo aquí el puntito de silicona fría. Así. Y ahora introduzco de nuevo el palito del ojo. Como la silicona fría tarda un poquito más en secar, pues lo vamos a dejar así para que se seque. Bueno, son cosas que pasan. Si fuera un peluche, no lo recomiendo, ¿eh? Fuera un peluche para que un niño juegue, es distinto. Ahí sí habría que deshacer y volver hasta un cierto punto que nos permita colocar los ojos con la seguridad. Pero no es el caso, no es el caso. Nuestros camellos no van a ser peluches de juego ni juegos de apego. Entonces, en este caso, lo vamos a solucionar así. Es bueno que ocurran cosas de este tipo, porque así vamos improvisando y vamos cómo remediar algunos despistes, errores u otras formas de hacer las cosas, ¿sí? Bien, ahora vamos a bordarle el morrito. Vamos a meter la aguja por aquí, la sacamos por el anillito del centro. Así. Y ahora, en dirección a los ojos, vamos a subir 1, 2 y 3 vueltas. Así. Nos guiamos por la altura del ojito. 3 vueltas. Salimos aquí. Y hacemos igual al otro lado. Nos vamos en dirección al centro del ojito. Subimos 3 vueltas a la misma altura de este. Y le hacemos el otro lado. Bien,
Ahora bajamos aquí. Le vamos a bajar una, contamos desde el centro una vuelta y vamos a salir a la misma altura de este, pero aquí abajo. Volvemos aquí y nos venimos a la misma altura de este y en la misma vuelta que hemos hecho antes. Un puntito más, así. Y de esta forma tenemos el morrito hecho del camello. Así. Aquí. Ya lo tenemos. Bueno, queridas amigas, amigos, lo vamos a dejar de momento aquí. Se nos agota el tiempo. Y seguiremos con la cabecita del camello. Vamos a esconder ese puntito negro, este puntito negro de aquí, así. Y seguiremos bordándole los párpados, las orejitas y demás, pero ya será en el siguiente. Así que no se lo pierdan. Miren qué simpático se le ve. Cuídense mucho, no se pierdan el siguiente, nos vemos en el 2. Hasta luego.